Buenas noches, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sábado, estamos 9 de septiembre del 2023. Gracias un día más porque nos podemos reunir y compartir las palabras del principio divino. Bienvenidos a los participantes que están aquí presentes en la reunión. Carlos, bienvenido. Familia Ramos, bienvenido, familia Ramos. Bienvenida, señora Avelina. Gracias por unírsenos. Y que podamos todos juntos compartir del principio divino, que es la verdad, la revelación que Dios nos está dando en estos tiempos, ¿verdad? Y por supuesto, gracias a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook y YouTube. Si quieren ser parte de esta conferencia, si quieren o tienen alguna duda con respecto al principio divino, pueden escribirnos, pueden poner un comentario en el chat, y nosotros con mucho gusto vamos a responder esas dudas, esas preguntas. Para eso son, ¿verdad?, las conferencias de principio divino, para que tengamos todo quede claro, ¿verdad? Tengamos claridad en todo. Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. Le pido que me acompañen en la oración. Entonces, vamos a orar. Buenas noches, Padre Celestial. Estamos reunidos aquí, un grupo de sus hijos, este día sábado, Padre Celestial, en esta hora, el día 9 de septiembre del 2023, para compartir, Padre Celestial, con usted, con los participantes y con muchas personas que nos puedan ver al otro lado de la pantalla. Queremos compartir este contenido, el principio divino, que es la nueva revelación, Padre Celestial, para estos tiempos. Sabemos que estamos en un mundo lleno de confusión, lleno de conflictos, lleno de muchos problemas, Padre Celestial. Pero tenemos la certeza y la seguridad, Padre Celestial, de que el poder de la verdad triunfará y que el poder de la verdad, Padre Celestial, puede sanar todos estos conflictos y estas dificultades que se encuentran en el mundo externo. Y queremos, Padre Celestial, a través de esta condición, también dar testimonio a otras personas que puedan conocer el principio divino, conocer su verdad y poder unirse a esta causa de construir el reino celestial aquí en la tierra. Reportamos esta oración en el nombre de la familia Ramos Gijón, bueno, en la familia Bendecida Central y en el nombre del Mesías. Amén. Ayun. Bien, entonces, hermanos, vamos a proceder a compartir pantalla. Bienvenidos todos. Vamos a estudiar el día de hoy eh, la conferencia del fundamento de fe y fundamento de sustancia centrado en la familia de Noé. En este caso, que habíamos quedado la vez pasada, ya habíamos estudiado la familia de Adán. Dijimos por qué falló la familia de Adán, ¿verdad? Vimos todas las cosas que ocurrieron. Eh, Saludos, saludos, señora Mavis. Gracias otra vez por unirse desde Colombia. Gracias. Eh, Estamos muy agradecidos, ¿verdad? Y queremos siempre seguir multiplicando la verdad a más y más personas, llegar a más y más países también. Entonces, hoy nos toca hablar sobre la historia de la restauración centrada en la familia de Noé, ya que la familia de Adán pues falló en cumplir con su porción de responsabilidad, no pudieron establecer el fundamento de fe y de sustancia para que el Mesías pudiera nacer. Ellos establecieron con éxito el fundamento de fe, recordamos que Abel hizo con éxito el fundamento de fe, pero fallaron en el fundamento de sustancia, puesto que Caín no pudo unirse a Abel. Y como consecuencia, entonces se perdió ese fundamento y Dios tuvo que esperar muchos años, ¿verdad? Habíamos dicho 1600 años, que son 10 generaciones, para que Dios pudiera volver a trabajar con el ser humano. Eso fue como un periodo de indemnización que tuvo que pasar la humanidad, en donde Satanás pues se reclamó, ¿verdad?, ese tiempo. Pero Dios, nuevamente, cuando pasaron esos años de indemnización, cuando la balanza ya se equilibró, entonces Dios pudo volver a trabajar. Dios escogió a Noé para comenzar su labor providencial. Providencial. ¿Qué es lo que Dios desea siempre? Siempre recordemos, Dios siempre lo que está anhelando es restaurar el fundamento de fe y fundamento de sustancia. ¿Para qué? Para que pueda nacer esa persona que esté fuera del linaje satánico, esa persona que Dios pueda utilizar, que es el Mesías.
¿verdad? Dijimos que el Mesías es una persona que nace fuera del linaje satánico y por lo tanto tiene el poder, ¿verdad? El poder, tiene el linaje de Dios y el poder de establecer el linaje de Dios aquí en la tierra, la autoridad. Entonces, todo esto que Dios está haciendo a través de la historia de la restauración es eso, básicamente. Es establecer ese fundamento para que puedan hacer el Mesías. Entonces, en la familia de Noé, vamos a ver cómo Dios pudo trabajar. Dijimos que pasaron 1600 años de iniciación, que es un año relacionado con el número 40, ¿verdad? Si lo multiplicamos 40 por 40, 1600 años. Y dijimos que el número 40 representa la separación de Satanás. Es como el periodo de iniciación que representa la separación de Satanás, ¿verdad? Dijimos que el número 40 nace o surge cuando del fundamento de cuatro posiciones, ¿verdad? Y el número 10 lo multiplicamos por 10. 4 por 10, 40. ¿Por qué lo multiplicamos por 10? Esto es porque la perfección, ¿verdad? Es dado por el número 10, ¿verdad? Entonces la perfección del ideal de Dios es el número 10 multiplicado por 4, que son el fundamento de cuatro posiciones, que el ideal de Dios está basado en el fundamento de cuatro posiciones, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el número 40. La humanidad estuvo 1600 años esperando en pecado, ¿verdad? Corrupción de todo tipo, etcétera. Hasta que Dios pudo entonces escoger a Noé y Dios pues le dio a Noé la misión de construir un arca. Pero habíamos visto que Dios le pidió a Abel una ofrenda, ¿verdad? Bueno, para poder calificarse como figura central. Sin embargo, ¿qué hizo Noé para él poder calificarse como figura central, ¿verdad? Porque Dios escogió a Noé, entonces Noé tenía que establecer el fundamento de fe. Y recordemos que el fundamento de fe son tres requisitos. Primero, tiene que haber una figura central, entonces Noé, la figura central. El segundo es una ofrenda. Bueno, la ofrenda es tener fe en la palabra de Dios. Lo que Dios le pida a Noé, Dios tiene que creer en eso y obedecer esa palabra, ¿verdad? Con fe absoluta. Y durante un periodo de tiempo. Entonces, vemos en la Biblia que nos menciona cómo Noé tenía esta misión de restaurar la fe en la palabra de Dios, o sea, de establecer el fundamento de fe. Y luego el fundamento de sustancias que iba a establecer en la familia de Noé también. Y los que iban a estar encargados de ellos eran justamente los hijos de Noé, el hijo mayor, que era Sem, y el hijo menor, que era Cam, que ellos se encontraban en la posición respectiva correspondiente a Caín y Abel. O sea, Sem, como era el mayor, ¿verdad? Estaba en la posición de Caín y Cam en la posición de Abel. Por lo tanto, en esa familia de Noé, Dios iba a hacer pasar a Sem los mismos sentimientos que tenía Caín hacia Abel. Entonces, Sem iba a ser esa persona que iba a tener esos sentimientos para poder restaurar y hacer lo que no hizo Caín, ¿verdad? Sino hacer lo contrario, restaurar ese sentimiento. A pesar de que siente envidia por su hermano, siente celo por su hermano, pero él no hace lo malo, sino que hace la voluntad de Dios, que es amar a su hermano desde el punto de vista que Dios lo ama, ¿verdad? Que es lo mismo que debió hacer también Lucifer, recordemos. Lucifer debió amar a Adán, servir a Adán del mismo punto de vista que Dios le amaba a Adán. Y así va a ser la voluntad de Dios, Lucifer. Sin embargo, Lucifer se dejó llevar por sus sentimientos de celos, envidia hacia Adán, ¿verdad? Celos más que todo, porque miro que Dios le amaba más. Pero son celos en realidad tontos, ¿verdad? Porque Dios es amor y si algo tiene Dios de más es justamente amor, ¿verdad? No tenemos que estar por mendigando, ¿verdad? Amor cuando estamos con Dios, porque Dios va a satisfacer a cada uno de nosotros totalmente, ¿verdad? No va a quedar nada, no vamos a quedar vacíos. Cuando nos relacionamos con Dios, no vamos a quedar vacíos o vamos a querer más, ¿verdad? Vamos a sentir plenitud. Y lo mismo iba a sentir Lucifer también, pero Lucifer no tomó el punto de vista de Dios y tomó su propio punto de vista. Entonces, esa persona, Sem, tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer lo contrario, perdón, que hizo Lucifer y tomar el punto de vista de Dios y unirse a Cam, centralizado en Dios, ¿verdad?
que Caín iba a estar, por supuesto, centralizado en Dios. Pero primero viene el fundamento de fe. Habíamos dicho que para poder establecer el fundamento de fe se necesita una figura central. Bueno, la Biblia nos dice cómo Noé, el principio divino nos aclara que la Biblia no dice cómo Noé se estableció como figura central, pero la Biblia nos dice que Dios, a los ojos de Dios, no era un hombre justo. Por lo tanto, dice al principio que Noé debió haber hecho unas condiciones específicas del lado de Dios para poder calificarse como figura central y de esa manera ser justo a los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, Noé como figura central debía establecer una ofrenda que en este caso Dios le pidió como ofrenda construir un arca. Y Noé tenía que construir un arca en una montaña donde no había agua, de hecho. Pero él tenía que obedecer a Dios porque Dios le había dicho que iba a venir un diluvio y que iba a arrasar la tierra, ¿verdad? Entonces, Noé tenía que obedecer el mandamiento de Dios con fe absoluta. Y bueno, dice la Biblia que Noé tardó un periodo de 120 años en construir el arca, o sea que ese fue el periodo de tiempo que establecido para la condición de Noé. Y esta arca tenía tres pisos, el cual simbolizaba los tres niveles del periodo de crecimiento, ¿verdad? Formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y esta arca, dice el principio divino, que simbolizaba la creación entera, porque la creación se había corrompido, ¿verdad? Junto con los seres humanos todos estaban corrompidos, y esa arca pues simbolizaba como un nuevo comienzo. Entonces Dios estaba simbolizado por Noé. Noé simbolizaba a Dios en ese momento, porque Noé construyó el arca, entonces es como que como simboliza a Dios, ¿verdad? Dios construyó toda la creación, los animales, etcétera. Entonces Noé estaba en esa posición de simbolizar a Dios en el nivel de perfección. Por eso el principio divino aclara que como este barco, esta arca tenía tres pisos, dice el principio divino que cada uno de los pisos pues simboliza, se encontraban, ¿verdad? Ciertas cosas. Por ejemplo, en el primer piso, que simboliza el nivel de formación, ahí estaban los animales. En el segundo piso, que simboliza el nivel de crecimiento, ahí estaba la familia de Noé. ¿Y qué simbolizaba la familia de Noé? Tanto su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, todos ellos simbolizaban a la humanidad completa. Y en el último piso, en el tercer piso, estaba Noé, que simbolizaba a Dios, habíamos dicho. Entonces, Noé tenía que construir esta arca y para ser un segundo antepasado, debía poner la condición de haber creado el cosmos. Entonces Noé como constructor del arca representaba a Dios. Las tres cubiertas representaban las tres etapas de crecimiento, los ocho miembros de su familia a la humanidad y los animales al resto de la creación. Bien, entonces vemos en la Biblia que Noé construye el arca en un periodo de tiempo de 120 años y es exitoso en realidad en construir el arca. Tiene éxito Noé en su ofrenda porque a pesar de que tenía él persecución, ¿persecución de quién? De los de sus más allegados, en este caso, de su esposa también, ¿verdad? Porque recordemos que fue Noé el que recibió la revelación de construir el arca, no sus familiares, no su esposa, no sus hijos, nadie más recibió esa revelación de que venía un diluvio. Entonces, las personas del pueblo o sus vecinos, a lo mejor le decían que estaba loco, que cómo va a construir un arca en un lugar donde no hay agua, que está loco, que está quedando loco, ¿verdad? Imagínense Noé todos los días yendo a la montaña a construir el arca. eh, y bueno, me imagino que su familia, más que todo en este caso, su esposa, no se sentía bien por esta situación, ¿verdad? Porque Noé abandonaba las labores del hogar, abandonaba a su familia, no cuidaba a sus hijos, imagino, no trabajaba nada para su familia, solo se concentró en el arca. Entonces, por supuesto que la esposa de Noé estaba no contenta con esto, ¿verdad? Porque, repito, Dios le había revelado a Noé esta gran obra que él tenía que hacer, esta misión que él tenía.
Y bueno, eso nos deja una gran enseñanza a nosotros también, como personas de fe, personas que seguimos un principio, que creemos en algo, ¿verdad? Porque muchas veces a nuestro alrededor, incluso nuestros propios familiares, ellos no se sienten muy inspirados por las cosas de Dios, por aquello que nosotros creemos y nos sentimos inspirados, ¿verdad? Entonces, muchas veces somos nosotros los que recibimos tal vez el llamado, nos sentimos inspirados por Dios y Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Directamente a través de sueños, revelaciones, etcétera. Pero no a las personas de nuestro alrededor, nuestros familiares a lo mejor ni idea tienen, ¿verdad? O puede también nuestros familiares no entender la misión providencial, ¿verdad? Que nosotros, o el trabajo providencial que nosotros muchas veces hacemos. Pero así como Noé hizo, nosotros tenemos que hacer igual, ¿verdad? A pesar de nuestras circunstancias externas a nuestro alrededor, nosotros que recibimos la revelación de Dios, que sentimos el llamado de Dios de hacer algo, ¿verdad? Para su providencia, tenemos la misión de ir y hacerlo, independientemente de si nuestros familiares crean o no, se opongan o no. Tenemos que tener esa fe absoluta como lo hizo Noé, ¿verdad? Noé en realidad se iba a convertir. Originalmente Noé estaba pensado por Dios, ¿verdad? Para ser el padre de la fe. Pero ya vamos a ver más adelante que por causa del fallo que hubo en su familia, no pudo ser el padre de la fe y terminó siéndolo Abraham. Pero en realidad podemos aprender esa gran fe que tuvo Noé, esa gran enseñanza podemos sacar de una persona tan grandiosa como Noé, tener fe en Dios, en la palabra de Dios y construir un arca, ¿verdad?, en una montaña durante 120 largos años. Y a pesar de todas las dificultades, incluso las oposiciones, él continuó adelante con la misión y logró construir el arca. Y tuvo éxito entonces en el fundamento de fe, porque la Biblia nos menciona que él Noé pudo construir el arca. Y bueno, viene el diluvio, ya viene la lluvia. Y entonces Noé y sus familiares y todos los animales, como Dios le había mandado que metieran un par de cada animal, macho y hembra, para que ellos pudieran salvarse del diluvio. Pero por supuesto que eso era un símbolo, ¿verdad? Por supuesto que existen muchísimos más animales en la tierra que lo que Noé metió en el arca. No pudo meter todas las especies, mentira, de verdad, científicamente imposible que puedan alcanzar todas las especies en el arca. Pero sí, Noé metió muchos animales y simbolizaban todos los animales de la creación. Entonces, eh, pero entonces Noé entró en el arca y bueno, y Noé cerró el arca, bueno, y vino la lluvia, ¿verdad? Y comenzó a inundarse hasta que el arca comenzó a flotar de pronto. Entonces todos vieron que se salvaron por la fe que tuvo Noé, que lo habían considerado loco, ¿verdad? Pero pues, su locura lo salvó a todos ellos, a todos los familiares, ¿verdad? Por la fe de Noé fueron salvos. Entonces, dice aquí, si la gente hubiese hecho caso al aviso del profeta Noé sobre la venida del diluvio, en vez de mofarse de él, mucha gente podría haberse salvado. Entonces, perecieron al no creer en la palabra de Dios. Solo se salvó Noé y su esposa, y sus tres hijos y sus esposas, que sí creyeron Noé al final, ¿verdad? Porque claro, ya viene el diluvio, ¿verdad? Entonces ya vámonos a meter en el arca, ¿verdad? Ya tenemos que salvarnos. Entonces ya al final sí creyeron a Noé. Pero las demás personas no creyeron, entonces se murieron. Y bueno, este fue como un nuevo inicio que Dios quería hacer en ese tiempo, ¿verdad? Porque el principio divino también más adelante nos habla de que ese momento, el momento de Noé, el tiempo de Noé, fue como los últimos días también, donde Dios quería erradicar, ¿verdad? Porque había mucho pecado en la tierra, entonces Dios quería hacer como borrón, cuenta nueva. Dios quería erradicar todo el pecado, todo el mal y establecer una nueva familia a través de Noé, establecer un nuevo fundamento a través de la familia de Noé y es comenzar, eh, como comenzar de cero, ¿verdad? Hacer como un reset. Y ese era el plan de Dios, establecer a través de la familia de Noé, que hasta el momento estaba exitosa, ¿verdad? Una familia exitosa porque Noé había tenido éxito en el fundamento de fe. Poder Dios a través de esa familia nacer, posiblemente nacer el Mesías, ¿verdad? El Mesías podía haber nacido justamente en la familia de Noé. Entonces, si el Mesías nacía en la familia de Noé,
Imagínense, hace cuántos miles de años ya estuviéramos restaurados nosotros, ¿verdad? Ya estuviera el reino de los cielos establecido. Porque, bueno, el Mesías hubiera nacido en el fundamento familiar, o sea, en la familia de Noé, pero como ya no había muchas más familias, ¿verdad? Sino que hasta después la familia de Noé se multiplicó, entonces hubiera sido un trabajo bastante fácil para el Mesías restaurar a la humanidad. Por eso Dios tenía pensado que el Mesías naciera en la familia de Noé. Pero vamos a ver que no pudo nacer el Mesías por el fallo que ocurrió, ya vamos a ver. Y este diluvio cuando empezó, entonces dice que dilató 40 días. Nuevamente, un periodo de 40 días que simboliza la separación de Satanás. El diluvio duró 40 días y 40 noches. El número 40 simboliza la separación de Satán. Representa las 10 generaciones que iban desde la familia de Adán a la familia de Noé, multiplicado por 4, que son 10 generaciones. ¿Qué representa el ideal de la familia basado en el fundamento de 4 posiciones? Entonces vemos aquí una vez más el número 40 que aparece, así como aparece en muchos lugares de la Biblia, como ayuno de 40 días, exploración en Canaán por 40 días, ¿verdad? El curso de Moisés también, muchas veces vemos 40, el número 40 muchas veces. Y es que el número 40 es el número que Dios utiliza para la separación de Satanás. O sea, para básicamente equilibrar la balanza y que Satanás no pueda acusar, ¿verdad? Como un periodo de indemnización. Y ya habíamos explicado que el número 40 está dado por el número 4 que viene del fundamento de 4 posiciones, y las 10 generaciones que pasaron desde Adán a Noé. Bien, hay un relato en el principio divino, bueno, en la Biblia también nos menciona de que Noé soltó una paloma para ver si ya el agua ya había bajado. En la Biblia aparece como una historia así, como casual, ¿verdad? Que nos la podemos leer, pero no le encontramos ningún significado, ninguna razón de lo por cual se encuentra ahí. Y así vemos muchas historias también en la Biblia que las leemos, ¿verdad? Y parecen no tener ningún significado, ninguna relación o qué tendrá que ver esto, ¿verdad? Con la providencia de Dios, pero sí tienen un significado profundo desde el punto de vista del principio divino, ¿verdad? Porque todo esto es revelación de Dios. La Biblia es un libro que fue inspirado por Dios, y Dios, a través de inspirar a los profetas para escribir este libro, el Dios envió, ¿verdad?, ciertos relatos para que nosotros entendiéramos algún significado, entendiéramos algo. Entonces Dios nos revela hoy a través del principio divino qué es lo que simboliza esa paloma que nos envió. Porque una vez que Noé entró al arca, dice, y pasaron 7 días, Noé envió una paloma para ver si las aguas habían bajado. El cual la Biblia simplemente lo dice así, ¿verdad? Lo que no dice la Biblia es por qué Noé no se asomó en la ventana, que la ventana estaba hasta arriba o que él no podía alcanzar. ¿Por qué no se asomó simplemente a una ventana para ver si ya no había agua? ¿Verdad? Hubiera sido mucho más fácil. Sin embargo, dice la Biblia que Noé envió una paloma, el cual esa paloma regresa porque como no encuentra dónde posarse, entonces regresa al arca. Y así Noé entendió de que el agua todavía no se había bajado. Segundo intento, después de otros 7 días, Noé nuevamente envía otra paloma, el cual esa paloma, dice la Biblia que regresa a Noé, pero regresa con una rama de olivo, o sea, con esperanza de que simboliza la esperanza, ¿verdad? La rama de olivo que simboliza que, bueno, hay esperanza de que el agua está bajando, entonces ya las primeras plantas están descubriendo sus ramas, por lo tanto hay esperanza, simboliza la esperanza. Y bueno, vamos a ir explicando qué es lo que simboliza cada una de las palomas. La primera paloma simboliza el Adán caído, ¿verdad? El primer Adán que Dios creó. Dios tenía pensado realizar su ideal a través de Adán, el primero, el original. Pero recordemos que Adán falló, ¿verdad? Obedeció la voz de Eva y terminó pecando. Entonces, el ideal de Dios regresó a él. Eso simboliza, cuando la paloma regresa, no, entonces simboliza que el ideal de Dios como
regresó a él, no se pudo establecer en la tierra su ideal. La segunda paloma simboliza el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Recordemos la Biblia, nos dicen en 1 Corintios 15:45 que Jesús está en la posición de segundo Adán. Y que la paloma haya regresado con una rama de olivo simboliza que el segundo Adán, si es rechazado, no podría cumplir el ideal, no podría cumplir el ideal completo. Entonces no podría cumplir completamente con el ideal de Dios y por lo tanto por eso la paloma regresa, eh, porque todavía no está completamente las aguas bajadas, ¿verdad? No están las aguas sino que todavía sigue la inundación. Y la tercera paloma, luego que pasan otros 7 días, no envía una tercera paloma, el cual esa paloma ya no regresa más. Y el principio divino pues nos aclara de que esa tercera paloma simboliza al Señor de la segunda venida, que el ideal de Dios ya nunca, ya no retornará nunca más a Dios, sino que se establecerá en la tierra, ¿verdad? Y es la misión, bueno, del tercer Adán, es establecer el reino de los cielos, así como lo tenía que hacer el primer Adán, como lo tenía que hacer el segundo Adán, así el tercer Adán tiene que establecer el reino de los cielos, que es la misión que Dios siempre ha tenido, el ideal de Dios. Dios no ha cambiado su ideal, no lo cambió antes, no lo cambió ahora y no lo va a cambiar nunca. Dios va a perseverar hasta establecer el reino de los cielos, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Entonces no es que Dios va a cambiar, bueno, entonces el ser humano no quiere obedecer, vamos a hacer otro plan, no. El plan de Dios sigue siendo el mismo desde antes de la creación, ¿verdad? Cuando estaba la creación solo como una idea en la mente de Dios. Desde ahí Dios tenía pensado el reino de los cielos y Dios lo va a establecer sí o sí. Entonces el tercer Adán viene a establecer ese reino de los cielos. Y la tercera paloma simboliza ese tercer Adán, que ya el reino de los cielos será establecido, entonces no tendrá que regresar al seno de Dios, ¿verdad? No tendrá que regresar con Dios, sino que Dios por fin lo va a establecer a través del tercer Adán. Entonces, a través de este relato de las palomas, nosotros podemos ver cómo Dios nos está indicando que ya hay un patrón, ¿verdad? Ya hay un patrón en la historia de la restauración, porque cuando eh, Dios trabaja, ¿verdad? A través del nivel familiar para restaurar al ser humano, crear el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, esos fallos y esos éxitos que ocurren van creando un patrón para que la historia se repita en el futuro, ¿verdad? Todos los fracasos, ¿verdad? El fracaso en la familia de Adán, el fracaso en la familia de Noé, los fracasos que hubieron en la familia de Abraham y los éxitos también en la familia de Abraham, todo eso va creando un patrón que se repite y tiene la tendencia a repetirse, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como a nivel mundial. No es que vaya a ser que se vaya a repetir sí o sí estrictamente, pero existe como una gran tendencia, un gran alto porcentaje de probabilidad que se repita. Por eso Dios está revelando a través de la historia de las palomas ese patrón, ¿verdad? Que en el primer intento hubo un fallo, en el segundo intento había esperanza, eh, y en el tercer intento hubo éxito. Eso es lo que está Dios revelándonos a través del curso de la historia de la paloma. Entonces, y bueno, estamos ahorita estudiando el fundamento de fe y fundamento de sustancia centralizado en la familia de Noé, que es la segunda familia, entonces por eso hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza porque Dios pudo establecer el fundamento de fe exitosamente a través de Noé. Pero ¿qué ocurre con el fundamento de sustancia? ¿Qué ocurre con este fundamento? Que vamos a ver qué es lo que pasa aquí. En Génesis 9:20 leemos un relato, otro relato, ¿verdad? Que nos aparece en la Biblia como un relato XY, ¿verdad? Random. Si nosotros no conociéramos el principio y leyéramos la Biblia así, y simplemente leemos este relato de Génesis 9, capítulo 9, versículo 20, no entenderíamos, ¿verdad? El significado de ese relato y por qué razón me cuenta esto la Biblia o qué tiene que ver con Dios, para qué yo quiero darme cuenta de que Noé se emborrachó y que Noé tomó un vino, ¿verdad?
y que su hijo lo vio desnudo y se escandalizó, ¿verdad? ¿De qué me sirve eso saber a mí? Pero ahora lo vamos a entender desde el punto de vista del principio divino, cómo Dios nos revela que en realidad aquí fue donde ocurrió el fracaso del fundamento de sustancia. Porque recordemos que Dios iba a establecer el fundamento de sustancia centralizado en Sem y Cam, que estaban en la posición de Caín y Abel respectivamente. Y Noé simbolizaba a Dios, recordemos. Pero para que Dios pudiera establecer ese fundamento de sustancia entre Sem y Cam, Cam debía calificarse también como figura central, ¿verdad? Para estar en la posición de Noé. ¿Y cómo debía calificarse Cam? Estar unido de corazón a Noé y recibir ese fundamento que Noé hizo de construir el arca, recibir ese fundamento y centralizado en Noé, con unión de corazón a Noé, calificarse como figura Abel, ¿verdad? Porque es lo mismo que digamos, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo Satanás, que sería C en este caso, y Cam, en este caso sería Adán. Entonces, Adán debía estar unido a Dios para que poder Lucifer poder unirse a Adán y recibir las instrucciones de Dios a través de Adán. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sentido tendría si Lucifer tendría que unirse a Adán si Adán no está unido a Dios? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo aquí en esta familia. Cam no estaba unido a Noé de corazón. Por esa razón, no se podía establecer el fundamento de sustancia entre Sem y Cam, porque Cam no estaba calificado, no se estaba calificando como una figura Bel. La figura Bel debe estar siempre unida a Dios, siempre centralizado en Dios, siempre la figura Bel es la que está más cerca de Dios, conectado con Dios. Entonces, pero Cam no estaba conectado con Noé, que era simbolizado a Dios. ¿Por qué no estaba conectado? Y Dios sabía que Cam no tenía esta conexión con Noé, no estaba unido de corazón con Noé. Por eso Dios a través hizo sacar esa naturaleza que Can ya tenía dentro en su corazón, ¿verdad? Dios ya sabía que Can no estaba unido con Noé, por eso no podía llevarse el fundamento de sustancia a cabo. Y Dios hace que Noé se emborrache y hace que Noé se quede desnudo, ¿verdad? Para sacar esta naturaleza caída de Can, para mostrar que Can tiene esa naturaleza caída y por esa naturaleza caída que tiene Can, Dios no pudo establecer el fundamento de sustancia. Dios no lo pudo calificar como Abel, por lo tanto el fundamento de sustancia quedó suspendido en la historia, ¿verdad? Porque vamos a leer qué nos dice ahí la Biblia. Después de que comenzó Noé a labrar la tierra, dice, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera y lo multiplicó con toda la familia y se escandalizó. Y la familia vino y escandalizado, ¿verdad? Todos, qué barbaridad, Noé, ¿cómo va a hacer esto, verdad? Entonces taparon a Noé y todo. Pero entonces luego Noé se despierta y ¿qué hace Noé? Maldice a Cam, ¿verdad? Lo maldice. Porque por haberse escandalizado, eh, Satanás pudo invadirlo. Satanás pudo invadir y se perdió el fundamento de fe que Noé había establecido. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué tiene de malo? Bueno, quedarse desnudo, ¿verdad? Eh, sí, podemos decir que está mal, ¿verdad? Quedarse desnudo, obviamente. Que está mal porque no sabemos quién está ahí, ¿verdad? Si está el familiar o otras personas desconocidas, etcétera. Entonces, Can, al haber visto esto, él sabe, por supuesto, que no está bien lo que está haciendo Noé. Pero ¿qué debió hacer él en ese caso? Siendo un hijo que está unido a su padre, siendo un hijo que respeta a su padre, siendo un hijo que mira a Dios en su padre, porque Dios pudo trabajar con Noé. Y él fue salvo, Cam fue salvo por la fe de Noé. Entonces, Cam debió, eh, no debió escandalizarse y no debió multiplicar eso con sus hermanos, sino que él, calladito, hubiera ido y tapado a Noé, qué sé yo, ¿verdad? De alguna manera, cubierto el fallo que estaba cometiendo Noé en ese caso, digamos, ¿verdad? Obviamente.
porque eh, de esa manera hubiera demostrado Cam que él estaba unido de corazón con Noé, al demostrar este tipo de actitud. Pero al mostrar la actitud contraria, al escandalizarse, al multiplicarlo con todo el mundo, diciendo que, ay, que qué barbaridad, Noé está desnudo, eh, es verdad, entonces multiplica con los demás, entonces está multiplicando el mal, ¿verdad? Está multiplicando el mal y entonces, claro, Satanás invadió fácilmente. Por eso cuando Noé despierta, Noé lo maldice, porque no actuó correctamente, no actuó como debía haber actuado, que era, simplemente ya está, no es, puede ser que se quedó desnudo, está bien, se cometió un error, qué sé yo, ¿verdad? Pero vamos a tapar ese error, ¿verdad? Porque eso ocurre cuando una persona, cuando eso no ocurre, ¿verdad? Entre nosotros mismos podemos decirlo, ¿verdad? Cuando nosotros amamos mucho a alguien, o a nuestros hijos, a nuestros padres, etcétera, o a una persona, a un buen amigo, y esta persona comete un error, nosotros no intentamos también como tapar ese error o como disminuirlo, ¿verdad? O decir no pasa nada, todo va a estar bien, ¿verdad? Eso es cuando estamos nosotros unidos de corazón con esa persona. Intentamos hacer sentir a la otra persona como tapar ese error, ¿verdad? Ayudar a la persona a corregir ese error. Eso demuestra que nosotros en realidad de corazón estamos unidos y que amamos a esa persona. Pero si nosotros nos escandalizamos y hacemos un relajo y lo hacemos grande, ¿verdad? El error, entonces estamos demostrando que en realidad no me agrada esa persona en lo más mínimo. No me importa, ¿verdad? Que esa persona vaya a sufrir o lo que ocurra con ella, no me importa. Entonces, eso mismo fue lo que hizo Noé, parecido, ¿verdad? Lo que pasó, perdón, en la situación de Noé. Can debió haber visto la parte buena de Noé, o sea, la parte con la cual Dios trabajó y pudo salvar a ellos. Y porque Noé era una figura central exitosa, había establecido con éxito el fundamento de fe, por lo tanto, solamente eh, debió ver a Dios a través de Noé y cómo Dios salvó a todos ellos a través de Noé, pero él miró esa parte mala y se escandalizó. Y la Biblia no nos menciona por qué razón, ¿verdad? Can no estaba unido con Noé, porque es raro también, ¿verdad? Que nosotros nos preguntemos, pero qué raro también, ¿por qué Can no estaba inspirado por su padre, ¿verdad? Y por qué, si su padre realmente los había salvado, sin embargo, Can tenía un sentimiento diferente hacia su padre. Pero bueno, esto es porque Can, al principio vino nos revela que Can, él estaba unido más que todo, más apegado a la mamá. Y como la mamá de Can, ¿verdad? Había sufrido, ¿verdad? Estos 120 años en los cuales Noé no había estado en la casa y estaba construyendo el arca. Entonces, eh, la esposa de Noé en realidad no estaba feliz con Noé, con esa situación de construcción del arca y etcétera, ¿verdad? Y ese sentimiento lo transmitió a este hijo Can. Ese sentimiento de enojo, de rechazo, como de repudio hacia Noé, lo transmitió a Cam y Cam tenía ese sentimiento en su corazón hacia Noé. No estaba unido de corazón y Dios lo sabía bien perfectamente. Por eso Dios hizo que Noé se emborrachara y se quedara desnudo, para que Cam pudiera, para que Dios pudiera sacar esa naturaleza caída de Cam, ¿verdad? Y quedara registrado en la Biblia y nosotros pudiéramos entender por qué razón fue que falló el fundamento de sustancia. Y bueno, como Cam no se calificó como figura Abel, entonces no tiene sentido que Sem tenga que unirse a Cam para establecer el fundamento de sustancia. No tiene ningún significado, ¿verdad? Por eso queda suspendido en la historia ese fundamento de fe y fundamento de sustancia. Y por eso esas dos personas y sus descendientes, tanto los semitas y los cananitas, ¿verdad? En la historia quedan como en conflictos históricos. Eso quedan sus descendientes, ¿verdad? Entonces, como no se estableció, por lo tanto, no hay necesidad de continuar con el fundamento de sustancia, puesto que Cam no se califica. Noé se acostó desnudo como Adán y Eva antes de la caída, pero Cam,
Al ver a su padre desnudo, se avergonzó como Adán y Eva tras su caída. Can no se une con el corazón de Noé. Porque sí, nosotros no podemos decir, bueno, pero entonces Noé hizo mal, ¿verdad? Bueno, sí, ya habíamos dicho que está mal, ¿verdad? Quedarse desnudo ahí, emborracharse. Por supuesto que no es algo que va, él está haciendo la obra de Dios, está haciendo bien, no. Estuvo mal lo que hizo Noé, por supuesto que está mal, ¿verdad? No podemos decir que no. Pero, repito, Noé era una persona exitosa, una figura central exitosa del lado de Dios. Y lo que a Dios le interesaba era enseñar o sacar esa naturaleza caída que tenía Can, esa desunión que tenía Can hacia Noé, ¿verdad? Entonces, sí, estaba mal, bueno, estaba mal quedarse desnudo ahí en el huerto, ¿verdad? Borracho, pero a pesar de que nosotros vayamos a tener también figuras centrales que hagan, que tal vez tengan defectos, etcétera, sin embargo, Dios trabaja a través de esas figuras centrales. Habíamos dicho que nadie es perfecto, todas las personas están en una situación de restauración, de naturaleza caída, todos tenemos naturaleza caída, todos tenemos esa misión de restaurar, restaurarnos a nosotros mismos. Nadie es perfecto. Y los líderes tampoco, las figuras centrales tampoco, Noé mucho menos, Noé tampoco era perfecto, tenía defectos, tenía pecados. Sin embargo, fue exitoso el lado de hoy, Noé, Dios pudo trabajar a través de Noé. Entonces, sí, no estuvo bien lo que hizo Noé, no vamos a justificarlo, ¿verdad? Solo porque Noé era la figura central, él podía hacer lo que se le daba la gana, no es así, claro que no. Pero lo que sí estuvo mal fue la actitud que tuvo Can hacia Noé. La actitud, esa actitud que eso fue por ahí, fue que Satanás pudo invadir, no por lo que había hecho Noé, porque lo que había hecho Noé, pues, mm, está mal, pues, es correcto. Pero donde invade realmente Satanás es en la actitud que muestra Can, ¿verdad? Porque Noé ya había sido exitoso en su ofrenda. La ofrenda de Noé ya había sido, ya la había hecho, ya había hecho el arca, ya había construido el arca de 120 años, entonces ya había sido exitoso. Satanás no pudo invadir a Noé, no pudo reclamar el arca de Noé, Satanás. Noé fue exitoso. Pero Can no se pudo calificar y Satanás entonces pudo invadir a Can. Y ahí fue donde apareció el fallo, ¿verdad? El fallo en la familia de Noé que causó que Dios no pudiera seguir trabajando con esa grandiosa familia, en realidad, porque existía el potencial inmenso de que el Mesías pudiera nacer en esa era y de que el Mesías pudiera establecer rápido el reino de los cielos, porque el Mesías hubiera nacido en esa época, imagínense, ya había ocurrido un periodo de indemnización del diluvio, y entonces hubiera tenido un poco más fácil la situación, me decía en ese momento, para establecer rápido fundamento, ¿verdad? A nivel familiar, restaurar a las familias rápido y establecer el reino de los cielos. Sin embargo, por ese fallo, lamentablemente, Satanás invade esa familia, por lo tanto, Dios no puede seguir trabajando con ellos. A pesar de que Noé fue exitoso, incluso también Dios tiene que abandonar a Noé, incluso también. La Biblia, bueno, al principio vino nos menciona, ¿verdad? La Biblia no nos dice exactamente así, con tanta claridad, porque todas estas explicaciones de lo que ocurrió en la familia Noé no aparecen en la Biblia, pero sí nos aparece, nos menciona el principio divino, que es la revelación, ¿verdad? El libro que nosotros hemos estado dando conferencias. Entonces, no hereda, por lo tanto, el fundamento de fe que estableció Noé y no se califica como figura central. Listo, Satanás invade y por lo tanto tiene que pasar un periodo de indemnización para que Dios pueda volver a trabajar con otra familia. Tiene que pasar un periodo de 400 años, 400 años para poder equilibrar nuevamente la balanza y que la indemnización se pague y Dios pueda trabajar a través de nuevamente otra familia. Y que, por supuesto, Dios a través de esa otra familia que va a elegir, que vamos a ver el próximo sábado, que es la familia de Abraham, Dios va a intentar nuevamente establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia.
Estas son algunas lecciones que podemos aprender en la familia de Noé. La voluntad de Dios, que es absoluta, no puede realizarse si el hombre no cumple su parte de responsabilidad. La parte de responsabilidad es el elemento indispensable para la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Una vez que Dios crea al ser humano con libre albedrío y le da su propia responsabilidad que cumplir, entonces ya ahora Dios depende de si el ser humano cumple o no su responsabilidad para que Dios pueda hacer su voluntad aquí en la tierra. Ya eso lo hemos explicado varias veces, ¿verdad? La importancia de la responsabilidad humana, que es un principio establecido por Dios, que aunque parezca algo, parecemos algo muy insignificante, ¿verdad? Pero en realidad todo lo que nosotros hacemos eh, tiene una trascendencia inmensa en la historia de la restauración de Dios. Y Dios, por supuesto, se alegra cuando nosotros hacemos el bien, ¿verdad? Porque lo hacemos cumpliendo nuestra parte de responsabilidad. Entonces, es importante entender que Dios sí o sí va a establecer el reino de los cielos. La voluntad de Dios es absoluta. Si nosotros cumplimos nuestra parte de responsabilidad, entonces ese reino de los cielos puede construirse más rápidamente. Si no cumplimos nuestra responsabilidad, pues va a tardar. Simple y sencillamente se va a prolongar el tiempo. Pero el reino de los cielos sí se va a establecer sí o sí, ¿verdad? Entonces, cuando Can no cumple su responsabilidad, que es su parte que le tocaba a él, que era establecerse como figura central, figura tipo Abel, entonces Dios eligió a la familia de Abraham en su lugar, en el lugar de la familia de Noé. Y la providencia continuó, a pesar de que Noé había sido exitoso, dijimos, tuvo un gran éxito en construir el arca, sin embargo, Dios tuvo que abandonar la familia de Noé y esperar un periodo de tiempo de indemnización para que poder Dios trabajar con la familia de Abraham. Entonces no podemos actuar según nuestros impulsos propios también. Siempre tenemos nosotros que tomar el punto de vista de Dios y qué debemos hacer nosotros que vaya algo acorde con la voluntad de Dios, no con nuestro propio punto de vista, no con nuestros propios sentimientos, no con nuestro propio entendimiento, ¿verdad? Sino que entender que nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir, ¿verdad? Al lado de Dios y nosotros hacer la voluntad de Dios, tomar el punto de vista de Dios en todo lo que hagamos. Si Can hubiera hecho eso, hubiera tomado el punto de vista de Dios, él hubiera visto que Noé es una gran persona, es un gran ser humano, profeta, elegido por Dios, y que Dios trabaja a través de Noé. Entonces, por lo tanto, no hubiera hecho ese escándalo, no hubiera multiplicado el mal. Y bueno, también te dice que si ignoramos algo debemos preguntarle a Dios, por supuesto, ¿verdad? Que todos tenemos el derecho de no conocer todo, ¿verdad? No, nadie conoce todo, nosotros no conocemos todo, todas las cosas. Siempre hay algo por aprender, siempre hay cosas que no sabemos, pero nosotros tenemos también que preguntar a Dios, ¿verdad? Si hay algo que no entendemos, si hay algo que no quedó claro, entonces no actuar simple y sencillamente porque no lo entiendo, entonces yo actúo mal, yo hago las cosas mal, no. Podemos nosotros debemos, ¿verdad? Preguntarle a Dios qué es lo correcto, qué debo hacer, y eso es verdad, debió también hacerlo en la familia de Noé, en este caso Cam, ¿verdad? Bien, hermano, entonces esto ha sido un poco lo que es el fundamento de fe y fundamento de sustancia en la familia de Noé. Y vemos que hay muchas cosas que podemos aprender en esta familia, como la fe que tuvo Noé en el momento de construir el arca, esa fe que nosotros debemos de cultivar en nosotros mismos, a pesar de que tenemos un mundo que no sigue los principios de Dios, que un mundo que muchas veces nos encontramos con personas que no creen ni siquiera en Dios, etcétera. Pero nosotros debemos continuar nuestro camino, creer en lo que nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Porque Dios siempre hemos dicho, yo siempre he dicho, ¿verdad? Personalmente, que Dios es algo que no lo vamos a entender jamás con la mente ni con el intelecto, sino que Dios es algo que nosotros vamos a sentir. Por eso cuando una persona viene y dice, bueno, a demostrarme a Dios, la persona está esperando a que nosotros
o que un creyente le demuestre a Dios intelectualmente, en su mente, en su intelecto, ¿verdad? Y eso no va a pasar jamás, nunca. Nunca nadie va a poder explicarle a Dios a esa persona de una manera intelectual, que sí se puede explicar la existencia de Dios. El principio divino ya nos ha revelado, pero que esa persona pueda entender que en realidad ese es Dios y que en realidad Dios existe, eso son otros 100 pesos, ¿verdad? Como dice el dicho. Para que esa persona pueda entender realmente que existe un Dios y que ahí está Dios, que es nuestro Padre Celestial, esa misma persona debe experimentarlo a Dios. Nadie más va a poder explicárselo más que él mismo, ¿verdad? Cuando lo experimente, cuando lo viva. Entonces nosotros debemos tener esa fe que tuvo Noé, demostrar esa fe en nuestras vidas, ¿verdad? A pesar de que no estemos en un medio ambiente donde las personas practiquen la fe o el principio, nosotros debemos seguir adelante. También debemos aprender de que a pesar eh, de que nuestras figuras centrales, ¿verdad? No sean perfectos, pues, así como Noé, ¿verdad? Noé no es perfecto. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a ver esa parte buena con la cual Dios trabaja. Todos tenemos una parte buena, ya lo vimos. El principio divino nos explica que todos tenemos una mente original y bueno, por la caída ahora tenemos también una mente mala. Pero todos tenemos esa parte buena en la cual Dios trabaja con nosotros. Entonces, es esa parte buena en la que nosotros debemos aprender a ver de las personas, porque sí está. No podemos decir que una persona es mala o que ese líder es malo, que esa figura central es mala, porque sí hay algo bueno, una parte que Dios trabaja de esa persona. Entonces, eso debió hacer Cam, ver esa parte buena de Noé, con la cual Dios trabajó, esa fe grandiosa que tuvo Noé para construir el arca durante 120 años, eh, observar eso y bueno, decir, bueno, esta persona es un hombre de Dios, ¿verdad? Es una persona de Dios, por lo tanto, yo debo estar unido a él, ¿verdad? Entonces, eh, por su fruto se conoce el árbol, como decía Jesús, ¿verdad? Entonces, hay que ver los frutos de las personas para poder decir, bueno, esta persona es de Dios o no, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a terminar aquí el día de hoy. Fue una grandiosa conferencia y bueno, nos ha dejado muchas enseñanzas. El próximo sábado vamos a estudiar la historia de la restauración centrado en la familia de Abraham. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna consulta o algún comentario que quieran aportar a la conferencia, pueden hacerlo, pueden abrir su micrófono y brindar su comentario o su pregunta, si tienen alguna. Bien, entonces, si no tenemos comentarios, vamos a pasar a la foto. No sé si le gustaría encender su cámara para que tomemos una foto de recuerdo. Y esta foto pues la vamos a poner en la página de CARP, ¿verdad? En la, eh, saludos, señor José. Entonces, vamos a tomar la foto, la cuenta de tres. Eh, uno, dos y tres. Perfecto, hermano, gracias. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Ya sabemos, ¿verdad? Compartir el enlace. Si tenemos invitados, personas que necesiten, que tengan duda del principio divino, queremos compartir el principio divino. Ahí tenemos que la misión de multiplicar la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, gracias, hermanos. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Paz. señor Ramos. Gracias. Pasen buenas noches. Bendiciones.